¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no solamente es un mandamiento, sino que es un don de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31, dice la palabra de Dios: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento es un don de Dios, una gran bendición que Dios nos da. El 11 del mismo libro, capítulo 18, 11:18, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios arrepentimiento para vida. En el libro de segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No solamente el arrepentimiento es un mandamiento, sino que es un don de Dios. Dios nos da ese arrepentimiento para que nosotros nos arrepintamos. No es solamente el dolor, que es según Dios la tristeza. En el libro de Mateo, capítulo 27, del 3 al 5, todos conocemos esta historia de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El arrepentimiento no es solamente ese dolor que sentía Judas. Dice: devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Judas se arrepintió, dice la palabra de Dios, sentía tristeza. Las cosas tal vez no salieron como él pensaba. A lo mejor él pensaba: Cristo ha hecho muchos milagros, va a hacer algo aquí para salvarse. Su arrepentimiento, esa tristeza que él sentía, no era un verdadero arrepentimiento. Dice que salió afuera, fue y se ahorcó. Era una tristeza que él sentía, pero no un arrepentimiento, como Pedro, ¿verdad? Pedro negó al Señor 3 veces. Y él salió y lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Pero él no salió y se ahorcó, sino que nunca más volvió a negar a Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento.
Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza es la que sentía Judas. Mas la tristeza, según Dios, es la que sentía Pedro. Lloró amargamente y nunca volvió a negar a Jesús. El arrepentimiento no es remordimiento, como muchos piensan, ¿verdad? Por ejemplo, los borrachos, los que toman cerveza, se emborrachan, amanecen crudos, le dicen ellos, amanecen malos, y ahí están con el remordimiento, ¿verdad? Ay, Señor, no, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero a los días están haciendo lo mismo nuevamente, emborrachándose, pecando nuevamente. Cuando llegan los efectos secundarios es cuando llega ese remordimiento, que realmente no es arrepentimiento, sino remordimiento. Porque vuelven a hacer lo mismo. No hay un cambio en su corazón, no hay un cambio en su mente. Mateo 3:8. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿No? Tiene que haber un cambio en su vida. Lucas 3, del 10 al 14. Lucas 3, del 10 al 14, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Frutos dignos de arrepentimiento, decía el Señor, quisieran ellos. Ellos le preguntaban, arrepentido, ¿verdad? ¿Qué haremos? Nuestro Señor Jesucristo haga frutos de arrepentimiento. Le dice a estas personas: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Esas obras va a producir el arrepentimiento. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, dé al que no tiene que comer. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio en su corazón, un cambio de vida que es mostrado a través de las obras. Decíamos ahorita en Mateo 3:8, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos
de arrepentimiento. Tenemos un ejemplo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2, 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estas personas escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les dolía el corazón. Compungido de corazón, dice. Les dolía el corazón y querían remediarlo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hubo un cambio en esas personas que recibieron el Evangelio. Ellos realmente se arrepintieron, hicieron frutos dignos de arrepentimiento, y ese día 3,000 personas se bautizaron. 3,000 personas que se arrepintieron, se bautizaron para el perdón de los pecados. Cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio, hemos hecho frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados cuando escuchamos el Evangelio. Cuando conocimos que éramos pecadores, nos arrepentimos de todos los pecados y empezamos a hacer un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Nos apartamos de ese pecado para servir a nuestro Dios. Pero, ¿para qué? ¿Para qué es el arrepentimiento? Leíamos el libro de los Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el arrepentimiento es necesario para poder ser bautizados. Es necesario para nuestra salvación. Es necesario para que nosotros seamos convertidos. Hechos 3:19, ahí adelantito, Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesario para nuestra conversión. Necesario para el perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos, no podemos bautizarnos, no podemos convertirnos al Señor, y nuestros pecados no pueden ser perdonados. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Es necesario el arrepentimiento para poder tener el perdón de los pecados, para recibir la vida eterna. Hechos 11:18.
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. El arrepentimiento nos da también la vida eterna. ¿Para qué es otra cosa también que nos sirve? Para no perecer. Lucas capítulo 13, versículo 3. Os digo, nuestro Señor Jesucristo, palabra de nuestro Señor Jesucristo, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vean qué tan importante es el arrepentimiento. A veces las personas dicen: yo no me arrepiento de nada de lo malo que he hecho en la vida. No me arrepiento de nada, dicen las personas, ¿verdad? Las personas que no conocen a Dios, las personas que no quieren cambiar. Entonces esas personas no pueden ser bautizados, no hay una conversión, ¿verdad? No pueden tener el perdón de los pecados, no pueden recibir vida eterna. Y dice nuestro Señor Jesucristo: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos morirán, dice nuestro Señor Jesucristo. Serán separados de Dios eternamente si no se arrepienten. ¿Para quién es el arrepentimiento? Dice la palabra de Dios ahí en el libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo 9, 12 y 13. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo llama a los pecadores al arrepentimiento. Para ellos es el arrepentimiento, para los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos hemos pecado. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quién manda, hermanos? A todos los hombres. Estos son hombres y mujeres, ¿verdad? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pues todos hemos pecado. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En un momento en nuestra vida, todos hemos llegado a pecar. Nacemos sin pecado, nacemos puros como niños, ¿verdad? De los tales es el reino de los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo. De los niños, porque son puros, no tienen pecado, no tienen maldad. Pero el niño crece
y se llega a la juventud. Se llega a una edad en la que se puede tomar esa decisión de hacer lo malo o lo bueno. Y cuando hacen lo malo, es pecado. Toman esa decisión de pecar. Y dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Entonces el arrepentimiento es para los pecadores, para todos los que hemos pecado. Y todos somos pecadores. Todos hemos llegado a pecar. El cristiano no practica el pecado. Podemos a veces llegar a pecar, pero no practicamos el pecado, no vivimos en el pecado, estamos separados del pecado para servir a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya nos hemos arrepentido y hemos obedecido al Evangelio y estamos en el camino del Señor. ¿Qué cosas nos pueden llevar al arrepentimiento? Dice Romanos 2:4, ahí atrásito, Romanos 2:4, dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Su bondad, su paciencia nos lleva al arrepentimiento. La predicación del Evangelio llevó a esas 3,000 personas al arrepentimiento también. Mateo 12:41 nos dice la palabra de Dios: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive dice que se arrepintieron a la predicación de Jonás. Las 3,000 personas que se bautizaron en el día de Pentecostés se arrepintieron a la predicación de Pedro y de los otros apóstoles, la predicación del Evangelio. Entonces la predicación nos lleva al arrepentimiento. La fe también nos lleva al arrepentimiento. Dice el libro de Jonás, ahí en el Antiguo Testamento, Jonás, capítulo 3, versículo del 4 al 10. Jonás 3, del 4 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Se vistieron de cilicio, una señal de arrepentimiento. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría,
y no lo hizo. La fe nos lleva al arrepentimiento. Esos hombres de Nínive creyeron a la predicación de Jonás. Dice que creyeron a Dios y hubo un arrepentimiento en sus vidas. Otra cosa que nos lleva al arrepentimiento es el temor del juicio de Dios. Hechos 17, 30, 31. Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Habrá un juicio final, en el que Dios pagará a cada uno según sus obras, dice la palabra. Esto trae arrepentimiento a las personas. Otra cosa, como leíamos ahorita en 2 Corintios 7:10, el dolor que es según Dios trae arrepentimiento. El dolor que es según el mundo, no, ¿verdad? Decíamos que ese dolor que causan, por ejemplo, los vicios, todas esas cosas, no trae un arrepentimiento. Pero el dolor que es según Dios, ese sí trae un arrepentimiento a nuestras vidas. Ahora, ¿por qué hablamos de arrepentimiento? ¿Quién se interesa en nuestro arrepentimiento, en su arrepentimiento? ¿Quién está interesado en ese arrepentimiento que nos puede dar salvación? ¿Quién está interesado en el arrepentimiento y en nuestra salvación? Es Dios, hermanos, el que está interesado. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere, el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice que no retarda su promesa. Esa promesa que el Señor va a venir por segunda ocasión y vamos a ser juzgados y va a destruir todo este mundo. Él es paciente para con nosotros y con el mundo entero y quiere que se arrepientan, hermano, para que no perezcan. A Dios le importa nuestra salvación, le importamos nosotros. Él quiere que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra vida para ser salvos. Cristo está interesado en nuestro arrepentimiento. Mateo 9, 12 y 13. Dice nuestro Señor Jesucristo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Cristo nos llama al arrepentimiento. Y vaya que está interesado nuestro Señor Jesucristo en nuestra salvación, en nuestro arrepentimiento. Tanto así que dio su vida por cada uno de nosotros, por todo el mundo. Su vida, su cuerpo, fue destrozado en esa cruz del Calvario. Su sangre fue derramada
para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Cristo nos llama por medio del Evangelio a arrepentirnos, hermano. Arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Quién más está interesado en el arrepentimiento? El cielo de nuestro Dios, hermanos. Los ángeles. Lucas 15:7. Lucas 15:7 dice nuestro Señor Jesucristo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Habrá más gozo en el cielo, hermanos. ¿Quién está en el cielo? Nuestro Padre Celestial, los ángeles. Los ángeles se gozan, hermanos, cuando un pecador se arrepiente. Vean, si usted pensaba que no le importa a nadie, al cielo le importa su alma, a Dios le importa la salvación de su alma, a los ángeles le importa la salvación de su alma. ¿A quién más? ¿A quién más le importa su arrepentimiento? Vean qué interesante esto. Vamos a leerlo, hermanos. Ahí adelante, Lucas 16. Lucas 16, del 27 al 30. Vamos a leer esta parte de esta historia real. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿A quién le importa? ¿A quién le interesa el arrepentimiento, hermanos? A los perdidos que están en ese tormento. Esas personas que no se arrepintieron, que no hicieron la voluntad de Dios y están en ese lugar de tormento. A ellos les interesa su arrepentimiento. ¿Qué quería el rico, hermanos, que estaba en ese lugar de tormento? Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. El rico estaba preocupado por sus hermanos, que posiblemente también estaban en pecado. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esas personas que están en ese lugar de tormento no quieren que usted vaya a ese lugar, no quieren que su familia vaya a ese lugar, hermanos. Dios, Cristo, los ángeles, todos los perdidos que están en ese lugar, les interesa su arrepentimiento. Y por supuesto, a todos siervos del Señor, a cada uno de los cristianos, le interesa el arrepentimiento de las personas. ¿Por qué? Porque conocen la voluntad de Dios, porque conocen que hay 2 lugares, el cielo y el infierno. Segunda de Timoteo, capítulo 2,
2 Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. A cada siervo del Señor le interesa su arrepentimiento, hermano. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para arrepentirnos? ¿Cuánto tiempo tienen las personas en el mundo para arrepentirse? Los que estaban antes del diluvio tuvieron 120 años para arrepentirse. Génesis 6:3. Vamos a leer Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años estos hombres antes del diluvio tuvieron para arrepentirse, y solamente 8 fueron salvos. Muchos no se arrepintieron. Nínive tuvo 40 días, como leíamos ahorita en Jonás 3:4. La iglesia en Efeso, la iglesia en Pérgamo, tuvo un tiempo corto para arrepentirse. Vengo pronto, le dijo el Señor a esas iglesias. Jezabel, de la iglesia Antioquía, tuvo tiempo, pero no lo aprovechó, no se arrepintió. Nuestro tiempo en esta vida es limitado, hermano. No sabemos qué tanto tiempo vamos a vivir en este mundo. No sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. No sabemos qué nos depara el destino saliendo de las puertas de este lugar. No sabemos lo que puede pasar, cuándo puede llegar nuestra muerte. Hay mucha violencia en la región, en el mundo entero. Hay una enfermedad terrible que está azotando a todo el mundo. Y la gente no quiere arrepentirse, no quiere buscar a Dios. El tiempo es corto. Isaías 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento en el que ya no va a poder usted buscar a Dios. En el día del juicio final, ya no habrá oportunidad, ya no habrá tiempo. Hoy es el día de salvación. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Aunque Dios, ¿verdad?, es paciente, ha señalado un día del juicio final. Y cuando venga ese día ya no habrá tiempo para arrepentirse. Toda rodilla se doblará ante Dios. Los que no quisieron doblarla en esta tierra, aquel día la doblará ante Dios, pero será demasiado tarde. Segunda de Pedro 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El Señor es paciente, hermanos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a haber un día del juicio en el que ya no tendremos tiempo para arrepentirnos. Hay de aquellos que no aprovecharon el tiempo que Dios les ha dado. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo del 24 al 33. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hermanos, amigos, todos somos constituidos pecadores. Romanos 3:23. Y hay 5 cosas que podemos hacer con nuestro pecado. Negarlo, como que ahí sí, Segunda de Reyes 5 del 20 al 26, lo podemos negar, nuestros pecados. ¿Cuántas personas niegan su pecado? Yo no hice nada, yo no fui. Muchos lo niegan. Podemos negarlo. Podemos esconderlo como David. David fue y se metió con una mujer ajena, con una mujer casada, y quiso esconder ese pecado. Podemos esconderlo. Podemos culpar a otros, como Adán y Eva. La mujer que me diste, ella me dio del fruto. La serpiente me engañó. Así podemos culpar a otros por nuestros pecados. Mi esposo, mi esposa, mi hijo, no, aquel amigo, aquella persona. O podemos hacer lo que Dios manda, arrepentirnos de nuestros pecados, como aquellas 3,000 personas lo hicieron. Esos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquellas 3,000 personas se arrepintieron
de su pecado. Y la quinta cosa que podemos hacer también con el pecado es confesarlo, como el hijo pródigo. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Este hijo pródigo se arrepintió y quiso volver al padre. Y el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Confesó su pecado a Dios. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo confesó su pecado. Si un hermano se ha apartado de nuestro Padre Celestial, del camino de Dios, está arrepentido, venga a confesar su pecado a Dios. Y Dios lo espera, ¿verdad?, gozoso, y le perdona su pecado. Hermanos, este es el mensaje de la palabra de Dios, el arrepentimiento. Hagamos como los mejores ejemplos aquí, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, no negarlo, no esconderlo y no culpar a otros. Arrepentirnos y hacer la voluntad de Dios y confesarlo. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.